El libro de Daniel, capítulo 8, parte B. Hablando de Alejandro el Grande, dice que sus pies no tocaron la tierra. Qué cierta es la palabra. Y la palabra dice también algo más acerca de Alejandro, como lo dice de todos los agresores humanos, que el cuerno sería quebrado. Cuando él llegó a la India, sus tropas empezaron a amotinarse. Empezaron a extrañar sus hogares y a estar muy cansados. Él también lo estaba. Había tenido una flecha había traspasado sus pulmones. Era como un viejito en sus 20 largos o sus tempranos 30. Pero él continuó porque estaba determinado. Su principal rivalidad era consigo mismo y siempre tenía que demostrarse que podía más. Pero aquí ocurre esta crisis con sus tropas en la India donde se amotinan. Y sus generales vinieron a él y le dijeron: tenemos que sí o sí volver atrás. Es noble saber cuándo detenerse. Y allí ocurrió el famoso hecho de que Alejandro lloró por 3 días en su tienda, sabiendo que no podía conquistar más nada. Y al final se rindió al deseo de sus tropas porque sabía que tenían la determinación de volverse atrás. Y sus tropas dijeron: Alejandro nos lo permitió, pero nadie más que él mismo se rindió. Entonces regresaron a Susa y allí 10.000 de sus soldados se casaron con 10.000 mujeres persas. Y él se casó con Barzaín. Él ya se había casado con Roxana y Barzaín era otra mujer persa. Algo interesante pasó en Susa. Trajeron con ellos a un fakir adivino que adivinaba la suerte. Este murió en Susa, pero mientras moría le dijo a Alejandro: Alejandro, nos veremos de vuelta en Babilonia. Así que él volvió a Babilonia y su manera de vivir lo alcanzó. Se convirtió en un alcohólico y estaba bebiendo mucho. Estaba perdiendo su control e incluso mató al hombre que había salvado su vida en batalla. Y su personalidad se iba desintegrando rápidamente. Su forma de vivir ya había sido demasiado para él y en Babilonia le dio una fiebre. Quedó paralizado y sin habla. Todos sus oficiales vinieron uno a uno a su tienda y él se las arregló para saludar con la cabeza, asintiendo con la cabeza a cada uno de ellos. Pero él estaba liquidado. A sus 32 años este cuerno se rompió. Así que esta es la historia de Alejandro el Grande. Aún en el siglo XX en Afganistán se juega un juego de polo con hombres a caballo que son descendientes directos de los que fieramente se defendieron de Alejandro. El juego se llama Buzkashi. Ese nombre significa cabra muerta y se juega no con una pelota, sino con el cuerpo de una cabra muerta. Se dice que el juego tiene muchos siglos y no se sabe su origen, pero se sospecha que viene de ahí. A la muerte de Alejandro, su reino fue dividido entre 4 de sus generales. Uno se quedó con la parte norte, otro con la sur, otro con la este y otra con la oeste. Cassander, Lysimachus, Ptolomeo y el hombre clave que vamos a mirar en unos momentos, Seleucus. Bueno, no sé cómo se dice.
Los 4 cuernos salieron de este cuerno y el reino de este cuerno, que era Alejandro, duró 11 años. Cassander pues, ese fue el general que tomó el oeste. Ptolomeo tomó el sur. Licineos tomó otra área y el este fue tomado por Seleucus. Alguien llamado Seleucos o algo así, un día, bueno, es de ese cuerno fue que salió el peor enemigo de Israel. Su nombre es preservado en la ciudad capital de Antioquía, ya que su nombre fue Antíoco, y todavía está allí en lo que ahora es Siria. Lo que nos concierne ahora es el pequeño cuerno Antíoco, por ende el peor de todos. Por cierto, mejor dicho, el peor de todos. Estamos saliendo o hemos salido ya ahora del periodo del Antiguo Testamento. Seguramente usted sabe que entre el Nuevo y el Antiguo Testamento hay un periodo de 400 años, ese hueco entre Malaquías y Mateo, y hubo libros que se escribieron durante este periodo y los llamamos apócrifos, pero son en su mayoría libros de historia. Si usted quiere leer las cosas que hizo Antíoco, tiene que leer los libros de Primera y Segunda Macabeos, ya que todos sus hechos están descritos ahí. Así que este hombre que fue pronosticado en las visiones de Daniel se convirtió en una verdadera pesadilla para Israel. No tenía reglas, era fiero en todo lo que hacía y engañador. Él de hecho enviaría a un representante de paz para mantener a sus enemigos distraídos, mientras metía sus tropas por otro flanco para atacarlos. Esa es la clase de hombre que este Antíoco fue. En Daniel 8 se dice que él se enfocó en el este. También dice que prestó atención hacia la parte sur de Egipto, pero que se enfocó hacia la tierra preciosa, que es Israel. En esto él cometió el peor error de su carrera, como muchos han hecho en meterse en contra de Israel. Hoy en día tenemos sentimientos encontrados en cuanto a la actitud británica hacia Israel. Me avergüenza decir esto como lo mínimo que puedo decir, que en el año 1939 como nación estábamos preparados para rescatar a la nación de Israel, pero hoy en día queremos mantenernos fuera de problemas. Me pregunto cuál hubiera sido nuestra actitud hacia Israel si una buena mayoría de nuestros recursos, o sea el petróleo, no hubieran estado en juego. Toda nación que la toma contra Israel la paga. Hitler no se dio cuenta de esto y así que en los años 30 lo peor que hizo no fue atacar Polonia sino atacar a los judíos. Así que este Antíoco hizo justamente esto, atacó a los judíos. Él invadió Jerusalén y el sumo sacerdote Onias fue puesto como sumo sacerdote, pero era su monigote, era mandado por Antíoco. Destruyó los altares de Dios y transformó el templo de Dios y se lo dedicó al dios Zeus, o también conocido como Júpiter. Es significativo que la estatua de Zeus tenía la cara de Antíoco. No solo eso, no conforme con eso, sino que tomó
cerdos, que son animales inmundos para los judíos, y los sacrificó en el lugar santísimo, lo cual es una ofensa terrible para los judíos. Él profanó cada cosa que tocó y también dijo, ustedes deben profanar el sábado bajo pena de muerte. Cuando se rehusaron, él mató 40.000 judíos en un solo día y deportó a otros 10.000 en cadenas. Esto es lo que hizo Antíoco. Se puso él mismo en contra del Dios de Israel y también tomó para sí mismo el título Epífanes, lo que significa glorioso, brillante, y es un título que le pertenece a Dios. Sus enemigos cambiaron una letra y lo hicieron sonar como, en vez de Antíoco Epífanes, Antíoco el maníaco. Él hizo la vida de los judíos fieles más y más intolerable día a día. Ahora, todo esto estuvo en la visión de Daniel 300 o 400 años antes de que ocurriera. En la visión, Daniel estaba con 2 ángeles conversando y uno de ellos preguntó, ¿por cuánto tiempo va esto a suceder? Y el otro ángel contestó, 2300 días. ¡Qué predicción más extraordinaria! Pero déjeme decirle algo más. Fue en el año 171 a.C. que Antíocos depuso a Onias y puso su propio títere, el high priest, el sumo sacerdote, como su primer acto de sacrilegio en contra del Dios de Israel. Y él murió en el año 165 a.C., exactamente 2300 días después. ¿No es la palabra de Dios extraordinaria? Eso fue profetizado 300 o 400 años antes de que todo esto ocurriera. También dice en Daniel 8 que él sería quebrado no por mano humana. ¿Sabe qué le ocurrió a Antíoco? En el medio de una batalla se le dio una manía depresiva y también como una especie de cólico y eso lo hizo morir. No mano humana mató a esta bestia temible, y fue él de hecho el peor enemigo que Israel jamás haya tenido. Casi tuvo éxito en erradicar la religión judía antes que Jesús el Mesías volviera o viniera. ¿Qué lo detuvo? Un sacerdote fiel con sus 5 hijos. Estos fueron la familia de los Macabeos. Esta familia tuvo el coraje y el heroísmo de ponerse en contra de Antíoco. Y ellos lo vencieron. El judaísmo fue restaurado y el templo fue purificado nuevamente. Este hecho impactó tanto al compositor Händel que él compuso el oratorio Judas Macabeo en respuesta al pedido del príncipe de Gales. Cuando a Daniel se le dio esta revelación, él se sintió enfermo. De hecho, estuvo enfermo por varios días. ¿Pero por qué? Alguna gente piensa que esto se debió a la visión del sufrimiento futuro de Israel. Veamos, esto fue en Jerusalén y él se dio cuenta que la visión, que Israel volvería a su propia tierra.
Él pensó que cuando sus compatriotas volvieran de Babilonia a Jerusalén y reconstruyeran el templo, que estarían a salvo. Ahora él se da cuenta que Israel de vuelta en su tierra no significa que están a salvo. Este es también el sentimiento reinante hoy en día en Israel. No hay una sensación de seguridad. Pero ¿es esta la única razón por la que Israel sufriría cuando llegara a su tierra? Bajo los griegos, Israel sufriría la desecración de su propio templo, pero hubo algo peor que eso que hizo a Daniel, enfermar a Daniel. Hay una pequeña pista en el capítulo que lo aclara. ¿Por qué habría un Dios bueno permitir que Israel volviera y luego permitir que esto sucediera? La respuesta en Daniel 8 es la siguiente. Es la indignación de Dios hacia su pueblo infiel que lo hace enfermarse. ¿Cómo es que Antíoco pudo entrar a Jerusalén? Porque la cultura griega había sido ya aceptada por el pueblo de Dios anterior a su venida, a la de Antíoco, mucho antes de que él llegara ahí. Esta es la mayor tragedia de esta historia. Habían dejado de leer sus escrituras hebreas y estaban leyendo a los filósofos griegos. Habían dejado de usar los nombres hebreos, los nombres bíblicos para sus hijos, y estaban utilizando nombres griegos para sus hijos, porque era lo que estaba de moda. Habían dejado de usar sus ropas y estaban ahora vistiendo ropas griegas. Todo se estaba convirtiendo en griego, incluso el entretenimiento. Habían construido un gran como gimnasio, como un estadio de deportes en Jerusalén, donde se practicaban deportes griegos, pero los judíos los practicaban. No que esté mal practicar deportes, o más que lo que dice el Nuevo Testamento, que el ejercicio físico de poco aprovecha. El problema con esto no era el deporte, sino que el estilo griego de deportes era que se practicaban completamente al desnudo, lo cual no se había visto antes en Jerusalén, estaba prohibido. Pero ahora se había hecho parte de la cultura del entretenimiento en Jerusalén. La cultura griega se estaba filtrando justamente en Jerusalén. La verdad es que cuando Antíoco llegó, encontró una ciudad griega. Él encontró una ciudad que ya había aceptado sus ideas, su lenguaje, sus costumbres, su vestimenta, su manera de entretenerse. Todo lo que tenía que hacer era entrar y decir, bueno, ustedes ya me han aceptado. La tragedia de todo esto, y aquí esto me hace temblar, es que fue la cúpula eclesiástica, por así llamarlo, los líderes espirituales, los que guiaron a toda esta cultura, excepto por los sacerdotes macabeos. Fueron los clérigos los que estaban predicando la filosofía griega en lugar de la escritura hebrea. Fueron aquellos que debían estar siendo los guías de los hombres, los que en su lugar los estaban llevando por el mal camino. ¿Se da cuenta de la relevancia de todo esto en el día de hoy? Así que Antíoco entró y Daniel se enfermó. Se enfermó a causa de ver que él entró a causa de las transgresiones de Israel. Es como que Dios dijera, mi gente ya ha aceptado toda esta cultura, ahora los voy a dejar que tengan un líder acorde a lo que han elegido. Es trágico. Le llevó a Daniel todo su esfuerzo el volver a ponerse en pie.
y volver a los negocios del rey. Todavía queda algo más que decir acerca de lo que los ángeles le dijeron a Daniel, ya que ellos le dijeron que esto tomaría lugar al final de los tiempos. ¿Tiene esto entonces un significado más profundo? ¿Hay algo ahí en Daniel 8 que apunta a nuestro futuro a su vez que a nuestro pasado? ¿Hay un cumplimiento todavía que falta ser visto? Yo creo que lo hay y que Antíoco no es el cumplimiento total de esta visión. ¿Notó usted que hay una conexión entre el capítulo 8 y el capítulo 7? Vayamos al capítulo anterior. ¿Se acuerda de esa bestia final? Déjeme recordársela. ¿Se acuerda que 10 cuernos salieron de su cabeza? Y que el pequeño cuerno que salió reemplazó a 3 de esos cuernos y se convirtió en el último dictador mundial, el anticristo. Las mismas cosas dichas sobre el anticristo en el capítulo 7 son las mismas cosas que se dicen de Antíoco en el capítulo 8. Por lo tanto, voy a comentar ahora algo que espero le ayude a ver lo que todo esto significa. Antíoco fue el anticristo del Antiguo Testamento, una sombra y un ejemplo del anticristo del Nuevo o Nuevo Testamento, o de nuestra era, quien de hecho aún no ha aparecido en nuestra escena mundial. Lo que Antíoco le hizo a Israel, un dictador futuro le hará al pueblo de Dios, lo que nos incluye a nosotros. Al ver esto, yo veo Daniel 8 con una luz completamente nueva. Aún sus nombres suenan similares: Antíoco, Anticristo. Sí, hay algo aquí que apunta muchísimo al futuro. El mismo Señor Jesús es nuestra garantía. Otra vez, el Señor Jesucristo es nuestra garantía para poder utilizar lo que se dice de Antíoco y entender lo que va a pasar con el anticristo. Déjeme darle un ejemplo. Déjeme darle un ejemplo. Cuando Antíoco construyó ese altar horrible y sacrificó cerdos en él, esto es referido a como en la palabra, como la abominación desoladora, puesta donde no tiene que estar. Jesús, en su última semana en la tierra, le dijo a sus discípulos: cuando veáis la abominación desoladora donde no debe estar, el que lea entienda, entonces ustedes sabrán que el fin se está acercando. Oh, esto es realmente atemorizante y enfermante. El hecho de pensar que tendremos que pasar por todo este sufrimiento otra vez, justo antes de que nuestro Señor Jesús regrese. Así como Antíoco entró en el templo y lo contaminó, el Señor Jesús lo limpió. Justo antes de hablar esas palabras de la abominación desoladora, Él lo hizo. Así que con esto llego a la más desafiante pregunta de todas. ¿Está usted preparándose para Cristo o para el anticristo? Déjeme decirle lo siguiente: cuando el anticristo venga, cuando este dictador malvado que va a liderar al mundo entero al final de todos los asuntos humanos en la historia, la tragedia es que encontrará a toda la gente, incluida al pueblo de Dios, que ya ha aceptado su cultura y que simplemente está esperando para que Él se haga cargo de los sucesos finales. Así que Dios dirá nuevamente: ustedes ya han aceptado
su cultura del mundo, ahora ya pueden tenerlo. Así que en la manera que nosotros aceptamos la filosofía, el entretenimiento, las vestiduras, las modas de este mundo, no podemos realmente culpar a Satanás de ser el reino de su mundo si nosotros aceptamos todo esto. Este es el significado de Daniel 8 para nosotros. Los judíos siempre han sido un ejemplo de los peligros de la asimilación. Los judíos ortodoxos que han preservado la fe de sus padres, a ellos se los llama como pasados de moda, de mente estrecha, que no están al día, mientras que los judíos que asimilaron lo que los rodea se han convertido parte de las culturas. De la misma manera, la iglesia, el pueblo de Dios, puede hacer exactamente lo mismo. Y tengo que confesar que la manera de predicar de la inmensa mayoría de los predicadores es griega en lugar de hebrea. De la manera de predicar la escritura es griega. Esta es la tragedia de nuestros días, así que la cultura del anticristo ya está entre nosotros y muy metida en la iglesia. Y mientras que nosotros aceptemos los estándares del mundo, el comportamiento del mundo, las ideas del mundo, las enseñanzas del mundo, nos estamos preparando para la venida del anticristo. Pero si en contrapartida nos mantenemos fieles a Dios, incluso si somos llamados fuera de la moda o como chapados a la antigua, de mente estrecha, nos estamos preparando para la venida de Cristo y estamos haciéndole posible para Él el decirnos un día, bien hecho, buen y fiel siervo. Eso no me hace sentir enfermo, eso me hace sentir muy bien. Jesús viene. Hemos compartido la visión de Daniel, hemos visto cosas que tal vez usted nunca haya visto antes, y aunque es nuestro mundo, básicamente es el mundo de Dios. Y Satanás solo puede hacer lo que Dios le permite hacer. Y un día todas las cosas tienen que ser corregidas y puestas derechas. Y los poderes agresivos del Medio Oriente y todo el mundo, y aquellos que han pegado patadas en cada dirección, y aquellos que han tomado control sobre las naciones y pisoteado las naciones, y aquellos que se han vuelto en contra de Israel también, todos, sin excepción, doblarán su rodilla delante de nuestro Dios, y todos confesarán que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre.